Esto es muy importante desde la perspectiva de teoría perturbativa. Nosotros poder examinar las escalas características de tiempo, de longitud, de energía, etcétera, etcétera, y qué es lo que va en sí a definir, digamos, la fundamentalidad en cada escala, ¿cierto? Yo les había animado a que se leyeran este paper en algún momento, no sé si ya habrán comenzado, digamos, la discusión. Este paper se llama More is Different, ¿cierto? De Philip Warren Anderson. Es muy probablemente el paper divulgativo más popular en la historia de la física. Entonces, si no está ahí, digamos, en la lista. Entonces dice así, more is different, ¿sí o no? Dice, broken symmetry and the nature of hierarchical structure of science. Dice, the reductionist hypothesis may still be a topic for controversy among philosophers, but among the great majority of active scientists, I think it is accepted without question. The workings of our minds and bodies and all of the animate or inanimate matter of which we have any detailed knowledge are assumed to be controlled by the same set of fundamental laws, which, except under certain extreme conditions, we feel we know pretty well. Estamos hablando de 1972, ¿sí o no? Entonces, eso es importante. It seems inevitable to go on uncritically to what appears at first sight to be an obvious corollary of reductionism. That is, everything obeys the same fundamental laws, then the only scientists who are studying anything really fundamental are those who are working on those laws. ¿Sí o no? In practice, that amounts to some astrophysicists, some elementary particle physicists, some logicians and other mathematicians, and few others. This point of view, which it is the main purpose of this article to oppose, pues él se está oponiendo a este punto de vista, is expressed in a rather well-known passage of Weishaupt en uno, ¿cierto? Looking at the development of science in the 20th century, one can distinguish two trends, which I will call intensive and extensive research, lacking a better terminology, ¿sí o no? In short, in an extensive research goes for the fundamental laws. Extensive research goes for the explanation of phenomena in terms of known fundamental laws. As always, distinctions of this kind are not unambiguous, but they are clear in most cases. Solid-state physics, plasma physics, and perhaps also biology are extensive. High-energy physics and a good part of nuclear physics are intensive. There is always much less intensive research going on than extensive. Once new fundamental laws are discovered, a large and ever-increasing activity begins in order to apply the discoveries to cater to unexplained phenomena. Thus, there are two dimensions to basic research. The frontier of science extends all along and a long line from the newest and most modern intensive research over the extensive research recently spawned by the intensive research of yesterday, to the broad and well-developed web of extensive research activities based on intensive research of past decades. Esto realmente, digamos, en esta época de la física, este argumento es completamente ya insostenible, pues, ¿sí o no? Entonces ya han pasado algunas cosas que naturalmente en personas que, digamos, científicos que se creía ampliamente que hacían investigación extensiva, a partir de su investigación extensiva, descubrieron, por ejemplo, interacciones fundamentales que explicaban algunas observaciones experimentales en la investigación extensiva. Yo en este momento estoy pensando
básicamente en dos cosas. Estoy pensando en el helio líquido y estoy pensando en la superconductividad, bueno, y básicamente en algunas extensiones de los condensados de Bose-Einstein, ¿cierto? Que eso se considera como investigación extensiva, pues. The effectiveness of this message may be indicated by the fact that I heard it quoted recently by a leader in the field of material science, who urged the participants at the meeting dedicated to fundamental problems in condensed matter physics to accept that there were few or no such problems and that nothing was left but extensive science, which he seemed to equate with device engineering. ¿Sí o no? Entonces, esto sí, pues, es el condenado colmo, ¿cierto? Entonces, esta persona decía, bueno, entonces vamos a reconocer que en materia condensada no se hace investigación fundamental, ¿cierto? Y que eso es básicamente está al nivel de ingeniería de dispositivos, ¿sí o no? Entonces, y en 1972 se estaba haciendo mucha materia condensada. De hecho, en esa época surgen varias teorías en la materia condensada, ¿cierto? Que después los físicos de alta energía, de partículas, los astrofísicos, migran, nacen de la materia condensada como estudio de problemas fundamentales en la materia condensada y los migran, ¿cierto? A sus áreas respectivas. The main fallacy in this kind of thinking is that the reductionist hypothesis does not, by any means, imply a contractionist one. ¿Sí o no? Entonces, la hipótesis reduccionista no implica una hipótesis construccionista, ¿cierto? The ability to reduce everything to simple fundamental laws does not imply the ability to start from those laws and reconstruct the universe. In fact, the more the elementary particle physics tells us about the nature of fundamental laws, the less relevance they seem to have to the very real problems of the rest of science, much less to those of society. The constructionist hypothesis breaks down when confronted with the twin difficulties of scale and complexity. The behavior of large and complex aggregates of elementary particles, it turns out, it's not to be understood in terms of simple extrapolation of the properties of few particles. Instead, at each level of complexity, esto es importante, esta es la frase del día. Instead, at each level of complexity, entirely new properties appear and the understanding of the new behaviors required research, which I think is as fundamental in its nature as any other. Esto ha pasado mucho en la materia condensada porque la materia condensada es un área, es el área madre para la multiescalabilidad de la física. Usted en la materia condensada, en un solo experimento, como por ejemplo, sencillamente medir el calor específico mira el calor específico de un metal, usted tiene contribuciones que emergen de la nanoescala, de la microescala, de la mesoescala y en la macroescala, ¿cierto? Ahora, nosotros, por ejemplo, en nuestro grupo de investigación, estamos considerando también cuál es la, Juan, ¿me colaboras con el micrófono, por favor? Gracias. Juan, ¿me escuchas? Hola, hola. Ah, profe, perdón. Bueno, gracias. Entonces, estamos considerando condensados de Bose-Einstein, que son el condensado de Bose-Einstein, una manifestación macroscópica de la naturaleza cuántica, ¿cierto? De la simetría de intercambio que discutimos el miércoles pasado. Esos son condensados de Einstein. Condensados de Einstein es básicamente un conjunto de bosones que pueden ocupar todos o una gran cantidad de bosones, un número macroscópicamente grande de bosones pueden ocupar el estado fundamental de un sistema físico. Eso es una propiedad cuántica, ¿sí o no? Resulta que esa propiedad cuántica, la fundamentalidad que rige esa propiedad cuántica, nosotros estamos demostrando que depende de la forma y figura del potencial de confinamiento macroscópico, ¿cierto? Entonces ahí hay una intersección, un translape
entre aspectos fundamentales de la mecánica cuántica y de la física macroscópica. ¿Sí? Entonces, y hay que analizarlo desde esa perspectiva. Ya uno de nuestros colaboradores ha demostrado en otro de sus artículos que, de hecho, en sistemas un poco más simples que los condensados de Einstein-Bose, por ejemplo, simplemente el calor específico de un semiconductor, no, él ha podido demostrar que hay unas contribuciones a través de la conjetura de Weyl que vienen tanto de la forma y la figura, que son características macroscópicas, porque lo cuántico no tiene ni forma ni figura, ¿cierto? Son características macroscópicas, ¿cierto? Y, y ellas dominan o contribuyen en cierto aspecto a la observación, lo mismo que la naturaleza cuántica de las partículas, por ejemplo, en referencia a la tercera ley de la termodinámica, ¿cierto? Dice acá, that is, it seems to me that one may array the sciences roughly linearly in a hierarchy, according to the idea the elementary entities of science X obeys the laws of science Y. Entonces, solid state or many body physics, chemistry, molecular biology, cell biology, psychology, social sciences, etcétera, ¿cierto? En la categoría ya estaría elementary particle physics, many body physics, chemistry, molecular biology, physiology, psychology. But this hierarchy does not imply that science X is just applied Y, ¿cierto? Entonces, at each stage, entirely new laws, concepts, and generalizations are necessary, requiring inspiration and creativity to just a great to just a great a degree as great a degree as in the previous one. Psychology is not applied biology, nor biology is applied chemistry. In my own field of many body physics, de hecho, la persona que está escribiendo acá es la persona que formuló el mecanismo mediante el cual Peter Higgs, ¿cierto?, estudia broken symmetry of the Higgs boson, ¿sí o no? Es esta la persona, Philip Anderson, la que comenzó con eso. No fue Peter Higgs ni François Clark, fue Philip Anderson, ¿cierto? Y era un físico de la materia condensada, por ejemplo. Entonces dice, in my own field of many body physics, we are perhaps closer to our fundamental intensive underpinnings than in any other science in which non-trivial complexities occur. And as a result, we have begun to formulate a general theory of just how this shift from quantitative to qualitative differentiation takes place. This formulation, called the theory of broken symmetry, may be of help in making more generally clear the breakdown of the constructionist converse of reductionism. I will give an elementary and incomplete explanation of these ideas and then go on to some more general speculative comments about analogies of other levels and about similar phenomena. Before beginning this, I wish to sort out two possible sources of misunderstanding. First, when I speak of scale, esta es una palabra clave en teoría perturbativa, ¿cierto? When I speak of scale change causing fundamental change, I do not mean the rather well understood idea that phenomena at a new scale may obey actually different fundamental laws. As for example, general relativity is required on the cosmological scale and quantum mechanics on the atomic. I think it will be accepted that all ordinary matter obeys simple electrodynamics in quantum theory. And that really covers most of what I shall discuss. As I said, we must all start with reductionism, which I fully accept. A second source of confusion may be the fact that the concept of broken symmetry has been borrowed by the elementary particle physicists, but
Their use of the term is strictly an analogy, whether a deep or specious one remaining to be understood. Let me start my discussion with an example of the simplest possible level, a natural one for me because I worked with it when I was a graduate student, the ammonia molecule. At that time, everyone knew about ammonia and used it to calibrate his theory or his apparatus, and I was no exception. The chemist will tell you that ammonia is a triangular pyramid. With the nitrogen negatively charged and the hydrogens positively charged so that it has an electric dipole moment, mu, negative toward the apex of the pyramid. Now, this seemed very strange to me because I was just being told that nothing has an electric dipole moment. The professor was really proving that no nucleus has a dipole moment because he was teaching nuclear physics. But as his arguments were based on the symmetry of space and time, they should have been correct in general. I soon learned that, in fact, they were correct, or perhaps it would be more accurate to say not incorrect, because he had been careful to say that no stationary state of a system, that is, one which does not change in time, has an electric dipole moment. If ammonia starts out from the above unsymmetrical state, this will not stay in it very long. By means of quantum mechanical tunneling. Un segundo, me perdí. Nitrogen can leak through the triangle of hydrogens to the other side, turning the pyramid inside out, and in fact, it can do so very rapidly. This is the so-called inversion, which occurs at a frequency of about 3 times 10 to the 10 per second. A truly stationary state can only be an equal superposition of the unsymmetrical pyramid and its inverse. That mixture does not have a dipole moment. I warn the reader again that I am greatly oversimplifying and refer him to the textbook for details. I will not go through the proof, but the result is that the state of the system, if it is to be stationary, must always have the same symmetry as the laws of motion which govern it. A reason may be put very simply. In quantum mechanics, there is always a way, unless symmetry forbids, to get from one state to another. Hay veces que la simetría no permite esto. Eso, digamos, ustedes lo van a explorar en el último parcial, ¿cierto? To get from one state to another. Thus, if we start from any one unsymmetrical state, the system will make transition to others. So only by adding up all the possible unsymmetrical states in a symmetrical way, can we get a stationary state, ¿cierto? Entonces, the symmetry involved in this case of ammonia is parity, the equivalence of left and right-handed ways of looking at things. The elementary particle experimentalists discover of certain violations of parity is not relevant to these questions. Those effects are too weak to affect ordinary matter. Este es un punto súper importante. Aunque estos efectos fueron descubiertos en lo que ellos llaman un escenario de fundamentalidad, esos efectos, digamos, no se pueden extender como fundamentales a la molécula del amoníaco, porque la escala de energía en la que esos efectos ocurren es extremadamente pequeña comparada con la escala característica que domina la molécula del amoníaco. Este es un punto de comparación entre escalas características de energía, por ejemplo, y también, si ustedes me apuran, de tiempo, ¿sí o no? No solamente con la frecuencia de las transiciones en el amoníaco, sino, digamos, en otros sistemas físicos. Entonces, ustedes pueden terminar de leer el paper, yo les animo a que se terminen de leer este paper, un paper muy interesante. Hay acá, digamos, que es importante que cuando nosotros estamos haciendo cálculos perturbativos,
No cualquier cosa es una perturbación, ¿sí o no? Para que algo sea una perturbación, tiene que ser comparable, primero que todo, con la escala característica de energía del sistema, eh, del sistema que nosotros estamos tratando. Eso es lo primero, pero no puede ser del mismo orden de magnitud. No podría ser una perturbación. Ya vamos a determinar por qué es cierto. Entonces, los cálculos perturbativos funcionan a primer orden, a segundo orden, a tercer orden en la medida que a orden superior haya, digamos, un nivel de truncamiento donde la corrección sea cero. ¿Sí o no? Si no, entonces tendríamos que considerar infinitas correcciones para poder hacer un cálculo. Entonces, por ejemplo, nosotros decimos, listo, ¿cuál es el orden de magnitud del campo magnético para poder que el cálculo perturbativo en el efecto Siemens, digamos, tenga cierto sentido? Ustedes ya debieron haber hecho o debieron de haber pensado en ese punto para el tercer punto del parcial. Creo que ese es el último inciso del tercer punto. Es una cuestión, es una cuestión de escalas de energía, ¿sí o no? Entonces, me dicen, bueno, eh, usted tiene, por eso nosotros hablamos de quasi-degenerate perturbation theory también. La degeneración, ustedes dicen, no, lo que pasa es que yo tengo, estos tres estados están degenerados. Y yo le digo a usted, no, eso no está degenerado. Vean, la energía de este de acá, sí o no, es de, no sé, de 3.00003 milielectron volts, por ejemplo. La energía de este de acá es de 3.0000145 milielectron volts. Y la energía de este de acá es de 3.0000523 milielectron volts. Usted me puede decir, no, eso no está degenerado, ¿cierto? Y entonces uno puede decir, listo, pero entonces eso realmente, aquí no me están dando ninguna información sobre degeneramiento. Así como eso está ahí, no está degenerado. Yo puedo multiplicar esto por 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3, ¿cierto? O sea que realmente esto acá es 0.03 microelectron volts. Esto es, por ejemplo, 0.0145 microelectron volts. Y esto es igual a 0.05 23 microelectron volts. Y usted dice, uy, pero ya digamos que si yo cojo y resto acá, o sea, la diferencia en microelectron volts va a ser mucho menor que la diferencia en milielectron volts. Entonces uno comienza a pensar, bueno, ¿eso está degenerado o no está? Porque es que acá solamente son 2 órdenes de magnitud menor que microelectron volts. Pero en cambio acá estamos hablando de 5 órdenes de magnitud menor que o 5 órdenes de magnitud comparado con milielectron volts sería como, por ejemplo, la diferencia, ¿cierto? Entonces acá sería 2 órdenes de magnitud menor que el microelectron volt. ¿Cómo puedo yo tomar una decisión con respecto a si este sistema está generado o no? Tengo que conocer las escalas características del sistema, ¿sí o no? Esta información que yo tengo acá no es suficiente para yo tomar esa decisión. No puedo tomar la decisión si acá voy a hacer degenerate o quasi-degenerate perturbation theory o no. Es imposible. Necesito otro dato, alguna otra cosa, necesito una temperatura, por ejemplo. Necesito una escala de interacción electrón-electrón, ¿cierto? Necesito de pronto tiempo, ¿sí o no? ¿Cuál es el tiempo que tardan las transiciones en este sistema? Para utilizar la relación de incertidumbre de Heisenberg energía-tiempo. ¿Algún otro dato que me permita saber qué tan pequeñas son las diferencias en milielectron volts o en microelectron volts comparadas con las escalas características de energía del problema? Pues así es como se hace física en la práctica, ¿sí o no? Con escalas características. Esto es muy común en teoría de campo, nosotros hacemos esto mucho, ¿cierto? Entonces, para hacer correcciones, estimar correcciones, ¿cierto? Hacer aproximaciones. Dice, listo, vamos a descartar esta aproximación. No es necesario. Vamos a descartar estos diagramas de Feynman, no son necesarios. ¿Por qué? ¿Cierto? Ah, no, lo que pasa es que yo tengo una serie de suma de diagramas de Feynman acá.
un diagrama, 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 diagrama. Y los diagramas van multiplicados por un numerito, ¿cierto? B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7. Ah, bueno, entonces yo voy a coger solamente, este diagrama no va a coger, este diagrama tampoco, este tampoco. ¿Por qué? ¿Cierto? Entonces voy a predecir, voy a calcular una sección eficaz de scattering, alguna cosa, voy a hacer una predicción. Ahora que me pregunta usted por qué descarta esos diagramas, ¿sí o no? Entonces, por órdenes de magnitud, esa es la respuesta. Entonces, este punto, digamos que yo acabo de escribir acá, es un punto muy importante para uno hacer teoría perturbativa exitosamente. Listo, entonces espero que terminen de leer el paper. Es un paper muy interesante. Jorge, profesor de electrodinámica, eh, voy a decirlo de esta forma, me animó, ¿cierto? Me animó a leer el paper, ¿sí o no? Digamos que yo psicológicamente me sentí como obligado a leer el paper, ¿cierto? Entonces, pero, pero fue realmente, Jorge tiene razón, o sea, un físico tiene que por lo menos haberse leído este paper una sola vez, aunque sea uno. Es muy útil pensar en escalas características de energía, escalas características de longitud, ¿cierto? De tiempo, por ejemplo, ¿cierto? Bueno, chicos, ¿alguna pregunta? No hay preguntas. Creo que por el momento no. Y usted no tiene preguntas, Héctor. ¿No le causa curiosidad alguna cosa? Pues algunas, pero creo que lo vamos a ver ahorita adelante. O sea, lo de eliminar el potencial, que fue lo que dijo, este, ¿Cuál, cuál? lo de la V que ya vi que tachó el V2. Sí, es por órdenes de magnitud. Son energías que premultiplican lo que nosotros en campos llamamos un propagador. Simplemente es un objeto. No piense mucho en qué significa el objeto. Es un objeto. Y esas energías que premultiplican ese objeto son relativamente pequeñas comparadas con las escalas características del problema, ya sean escalas de interacción partícula-partícula, escalas debidos a la temperatura del sistema, ¿cierto? Escalas debidos a la geometría de confinamiento, etcétera, etcétera. Esos números son pequeños. Entonces, las potencias de esos números no contribuyen mucho. ¿Sí me explico? Ok, creo que ya quedó. Cuando veamos teoría perturbativa dependiente del tiempo, vamos a mirar una cosa. Naturalmente, la teoría perturbativa dependiente del tiempo se puede hacer en órdenes superiores, pero digamos que el método más popular, ¿cierto? Que es en en la imagen de la interacción a la imagen de Dirac, es una teoría perturbativa de primer orden que se llama el formalismo de cubo. Y esa es la primera vez que aparece una función de Green en mecánica cuántica, por lo menos históricamente hablando desde la perspectiva de propagador, ¿cierto? Ahí les voy a enseñar que es un propagador. Bueno, muy bien. Entonces, eh, problema de autovalores y de autovectores. ¿Listo? Entonces, en general, nosotros tenemos que un operador A actuando sobre el ket de A'
es el autovalor por el que es dA'. Y esto, dicho en términos del hamiltoniano, por ejemplo, nosotros tenemos un estado de Fock, el hamiltoniano actuando sobre un estado de Fock, dado que el estado de Fock es un autoestado de energía, esto es En por el que es dN, ¿cierto? Bueno, muy bien. Vamos a considerar un ejemplo súper sencillo, muy sencillo. Y nosotros vamos a tratar de hacer una expansión, una serie sobre los autovalores y los autovectores, ¿cierto? Y a partir de acá vamos a definir lo que es una perturbación, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es una perturbación? Listo. Muy bien, entonces vamos a considerar átomo de 2 niveles. Muy bien. El átomo de 2 niveles, entonces, es básicamente una estructura de esta forma. Es un sistema de una sola partícula, donde la partícula puede estar en el estado fundamental, get the ground o get excited. Listo. Muy bien, entonces escribimos el hamiltoniano para este sistema. Lo puedo escribir como la energía del ground state por el get de G, bra de G, más la energía del excited state por el get de E, bra de E. Listo. Bueno, muy bien. Ahora, es posible que en este caso particular esta base no sea una base autovectora del hamiltoniano. ¿En qué caso sucede eso? Eso sucede en el caso que haya un acoplamiento entre el estado fundamental y el estado excitado. Por lo tanto, necesitamos rotar la base del hamiltoniano para hacer una representación diagonal del hamiltoniano. Una representación en donde el ket de G y el bra de E, el ket de G y el ket de E no son autovectores del hamiltoniano, sino una combinación lineal de ellos, ¿cierto? Entonces, este sistema que yo tengo acá, así como lo tengo, es altamente simétrico, ¿sí o no? Entonces, esto es un sistema físico altamente simétrico, ¿sí o no? ¿Cómo podría yo romper una simetría? Si yo rompo una simetría en este sistema físico, por ejemplo, introduciendo el acoplamiento entre el estado fundamental y el estado excitado de esta forma. Entonces, de esta forma van a quedar acoplados el estado fundamental y, eh, y el estado excitado. Una vez yo introduzco este acoplamiento, entonces vamos a ver que se va a romper una simetría. Rompimiento de simetría. Profe, ¿a qué se debe ese acoplamiento? Bueno, ese acoplamiento se puede ver a varias cosas. Se puede ver, por ejemplo, a interferencia cuántica, ¿cierto? Se puede ver, por ejemplo, un campo electromagnético, un momento dipolar eléctrico que esté acoplando G con E. Pues el mecanismo del acoplamiento puede ser diverso, ¿sí o no? Profe, bien, ese podría ser el hamiltoniano, por ejemplo, del primer parcial, ¿no? Sí, exactamente, pero de esto sería un solo sitio. Porque usted en el primer parcial tiene 2 sitios de una sola partícula. Ajá. Este sería un sitio de una sola partícula, ¿cierto? Entonces, naturalmente nosotros podemos, con el hamiltoniano, pues vamos a demostrar acá levemente
que en este caso, cuando rompemos una simetría, este ya no es un autoestado del hamiltoniano, ¿cierto? Entonces, ¿esto cómo quedaría? Si actúo con el hamiltoniano sobre el ket de G, entonces me quedaría E sub G por el ket de G, ¿cierto? Por el bracket entre G y G, más me quedaría gamma asterisco por el ket de E por el bracket entre G y G, ¿cierto? Los otros brackets son 0, ¿sí o no? Este es 1 y este es 1. Entonces, debido a este parámetro gamma asterisco que yo tengo acá, el ket de G ya no es un autovector del hamiltoniano, ¿cierto? Sino que ustedes pueden ver que el autovector acá debería ser una combinación lineal de G y de E, ¿cierto? Lo mismo pasaría con el estado excitado. El estado excitado ya no sería una, el ket de E ya no sería un autoestado del hamiltoniano, sino que sería una combinación lineal entre el ket de G y el ket de E, ¿cierto? Naturalmente tenemos que rotar la base. Lo que yo estoy viendo acá es que si hubiera un degeneramiento, ese gamma va a levantar el degeneramiento. Ya vamos a ver eso específicamente haciendo un calculito. Estamos en un calculito acá. Vamos a hallar los elementos matriciales. Primero que los elementos matriciales son muy fáciles de hallar para todos ustedes, ¿cierto? Bracket entre G y G del hamiltoniano, entonces es E sub G. El bracket entre E y E del hamiltoniano es E sub E, ¿cierto? Pues ahora tenemos el bracket entre E y G del hamiltoniano. Entonces acá quedaría gamma asterisco. Y el bracket entre G y E del hamiltoniano sería gamma, ¿cierto? Entonces el hamiltoniano se puede representar como E sub G gamma, gamma asterisco por E sub E. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a hallar los autovalores de este hamiltoniano. Como muchos de ustedes me han preguntado, bueno, ¿usted qué libro está siguiendo? Yo les he contestado, yo no sigo ningún libro, ¿sí o no? Y un profesor, entre más experiencia tenga, menos libros va a seguir, ¿sí o no? Es que un profesor siga un solo libro, uno no debería como un profesor que siga un solo libro. Es una vaina muy extraña, ¿cierto? Entonces, porque es prácticamente uno coger y transcribir un libro al tablero. Y eso no es dar clase. Entonces, pero, digamos, tratando de responderles a los que me han preguntado, de darles una respuesta. En esta parte de teoría perturbativa, por lo menos en la teoría perturbativa independiente del tiempo, porque dependiente del tiempo, inclusive yo tengo mis propios cálculos, ¿cierto? Que se los voy a mostrar. Pero en esta parte de teoría perturbativa independiente del tiempo, yo sigo el libro de Sakurai al 100% capítulo 5. Listo. Bueno, al 100% no, pero pues digamos que desde la perspectiva conceptual e ilustrativa, sí. ¿Sí o no? Entonces, autovalores del hamiltoniano. Básicamente, entonces yo voy a tener que el determinante de h menos lambda por i, entonces va a ser igual a el determinante de e sub g menos lambda, e sub e menos lambda, ¿cierto? Menos, menos no. Gamma asterisco, ¿cierto? Y esto es igual a e sub g, bueno, escribimos esto acá, sacamos un factor común ahí, escribimos esto como lambda menos e sub g por lambda menos e sub e,
¿cierto? Menos la magnitud de gamma al cuadrado, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces acá, esto lo hacemos igual a 0. Entonces esto queda como lambda al cuadrado menos E sub G más E sub E por lambda más E sub G, E sub E menos la magnitud de gamma al cuadrado igual a 0, ¿cierto? Entonces acá utilizamos un método, no sé si lo han escuchado. La ecuación cuadrática. Era un chiste, chicos, qué pena. Entonces, E sub G más E sub E, ¿sí o no? Sobre 2, más o menos, la raíz de E sub G más E sub E al cuadrado menos 4, E sub G, E sub E más 4, gamma al cuadrado. Cojamos a gamma como real, pues, o para no fregar el asunto de a mucho. Ah, bueno, mejor metamos ese 2 acá, sí. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, esto es E sub G más E sub E sobre 2 más o menos la raíz de, esto quedaría como E sub G cuadrado más E sub E cuadrado más 2 E sub G E sub E menos 4 E sub G E sub E más 4 gamma cuadrado, ¿cierto? Sobre 4. Entonces igual a E sub G más E sub E sobre 2 más o menos. ¿Cómo nos queda esto? Esto nos queda, este 2E sub G sub E menos 4E sub G sub E queda menos 2E sub G sub E, o sea que esto queda como E sub G menos E sub E al cuadrado, ¿cierto? Más 4 gamma al cuadrado sobre 4. E sub G sub E sobre 2 más o menos la raíz de gamma al cuadrado más E sub G menos E sub E sobre 2 al cuadrado, ¿cierto? Entonces, estos son los autores. Ahora nos vamos a hacer una pregunta. Vamos a comenzar a pensar en la escala característica de gamma, ¿cierto? O la escala característica comparado con gamma. Vamos a pensar, un segundo, acá me faltó el un medio afuera. Listo. Vamos a pensar qué tan grande es gamma comparada con la escala característica. Acá tenemos dos energías, digamos que etiquetemos esto como E más menos, ¿cierto? Eso significa que en forma diagonal van a haber unos estados, que es más, que es menos, ¿cierto? Un que es más, un que es menos, pues que ustedes pueden averiguar cuánto vale esto. Va a ser alfa más por ground. Bueno, etiquetémoslo así. Va a ser alfa ground más alfa excited por el excited state. Una rotación del estado. Va a ser beta ground por ground más beta excited por excited, ¿cierto? Entonces, si en esta nueva base, ustedes pueden escribir el hamiltoniano como es un más 0, 0 es un menos. Listo. Muy bien. Este es un problema sencillo. Típicamente yo los hamiltonianos no los puedo diagonalizar. Yo puedo diagonalizar un hamiltoniano en un problema como estos, que es relativamente sencillo. ¿Sí o no? Si yo no puedo diagonalizar el hamiltoniano, por lo tanto, yo no puedo conocer sus autovalores y tampoco sus autovectores. Entonces, acá nos surge la pregunta. Vamos a escribir esta pregunta por ahí. Pregunta
Pregunta importante. ¿Cierto? ¿Cómo determinar los autovalores y los autovectores de un hamiltoniano no diagonalizable? Yo, por ejemplo, puedo conocer los autovalores y los autovectores de cierta parte del hamiltoniano, pero puede que de la otra parte no, ¿cierto? Ese es un punto importante. Ahora, vamos a mirar una cosa. A ver, una forma en la que yo puedo resolver esta pregunta que acabo de escribir acá es esta. Esta pregunta que yo acabo de escribir la puedo resolver de manera aproximada, por eso ese capítulo 5 se llama métodos aproximados a los estados estacionarios. Esta pregunta la puedo resolver de manera aproximada observando lo siguiente. ¿Qué pasa si gamma, entonces, caso particular, llamo acá caso particular. Gamma es mucho menor que E sub E y gamma es mucho menor que E sub G. Donde E sub E y E sub G representan las escalas características del problema, ¿cierto? Eso significa que gamma es una constante de acoplamiento que es inferior a las escalas características de energía del problema. Si ese es el caso, entonces vamos a retomar el problema de los autovalores acá. Listo. Muy bien. Profe, ese un medio ahí arribita no va. El que puso ahí. Ya lo había No. metido dentro de la... Exactamente. Gracias, Kevin. Entonces, lo que nosotros vamos a demostrar es que si, digamos, en ausencia de acoplamiento, ¿sí o no? Nosotros tenemos acá una energía E sub G y una energía E sub E, y la diferencia de energía entre los estados estacionarios del hamiltoniano es esta de acá. Una vez, esto es para una constante de acoplamiento gamma igual a 0, ¿cierto? Una vez yo permito que los dos estados estén acoplados, entonces los valores de los estados estacionarios cambian y el desdoblamiento también va a cambiar. Listo. Entonces, estos niveles se van a desdoblar de esta forma. Algo parecido a lo que nosotros habíamos visto con el hamiltoniano de Heisenberg. Una vez nosotros introducimos el acoplamiento, este será el nivel E más, este es el nivel E menos, y el orden del desdoblamiento entre estos niveles va a ser de la magnitud de gamma al cuadrado, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces vamos a coger el problema de los autovalores que teníamos, este problema de autovalores, y vamos a aplicar la condición de que gamma es una constante que es relativamente pequeña con el resto de las cosas que hay ahí que están midiendo energía.
Listo. Profe, tengo una Dime. pregunta. Uno no debería garantizar es que gamma es mucho menor que esa diferencia de energía entre esos dos estados. Em, mm, lo que pasa es esto, dame cuidado. Yo estoy hablando de escalas de energía, ¿cierto? ¿Mm? Si, si E sub G y E sub E son del orden de la escala característica del problema, la diferencia entre E sub G y E sub E son también del orden de la escala característica del problema. Le pongo un ejemplo. Supongamos que su escala característica es los milielectronvolts, ¿cierto? Entonces, E sub G podría ser, por ejemplo, un milielectronvolt y E sub E podría ser, por ejemplo, 3 milielectronvolts, ¿cierto? Entonces, E sub E menos E sub G es del orden también de los milielectronvolts. ¿Sí me explico? Profe, pero si los dos están o sea, pues digamos que más cerca incluso, o sea, están en el orden de milielectronvolts, pero son muy cercanos, es decir, como 2.999999 milielectronvolts y el otro es 3 milielectronvolts. Eso No se debería, llama... no debería uno no, garantizar es que la resta sea, o sea, la diferencia de ellos o sea, gamma sea mucho menor que la diferencia de ellos dos. lo que pasa es que en ese caso, a ver, lo que tenemos que garantizar es que gamma sea pequeño comparada con las escalas características del problema, ¿cierto? Entonces, porque acá tenemos solamente, por ejemplo, dos autovalores, pero pueden haber otras cosas en el sistema físico, ¿sí me entiende? No solamente E sub G y E sub E, pueden haber más cosas. Entonces uno compara es con una escala, no con un parámetro particular, sino con una escala. Ahora, en algunos casos, Kevin, ¿sí o no? Puede que un parámetro, por ejemplo, la temperatura típicamente, sea el parámetro que determine la escala de energía multiplicada por K sub B. Digamos que esto es del orden de 5 milielectronvolts, por ejemplo. ¿Cierto? Entonces, usted, el resto de las cosas, para usted saber si algo es grande o pequeño, lo compara con esto. ¿Sí o no? Entonces, en este caso particular del que yo estoy hablando, hay dos cosas a las que usted hace referencia ahí. Primero que todo, ¿qué pasa cuando los autovalores del Hamiltoniano están cuasi degenerados? ¿Sí o no? ¿Cierto? Esa es una forma de reformular lo que usted acaba de preguntar, ¿o no? Sí, profe, que estén, digamos, muy cercanos esos dos niveles de energía. Entonces, para eso hay otra teoría diferente, ¿sí o no? En el caso en que este problema con autovalores cuasi degenerados, la teoría que yo les voy a explicar en este momento no funciona para eso. ¿Listo? Entonces, pero naturalmente, o sea, es que esto hay que construirlo. Entonces, esta es teoría perturbativa y hay una teoría perturbativa cuasi degenerada. Como usted va a ver, Kevin, ahorita en el formalismo vamos a quedar con una resta, va a haber una resta de diferentes autovalores, por ejemplo, E sub I menos E sub J. Por lo tanto, si estos dos están muy cercanos, la corrección va a ser supremamente grande. Y esto no funciona para correcciones grandes, no para correcciones pequeñas. ¿Sí me entiende? Listo, profe. Entonces, esa es una cosa. Ahora, si no hay un cuasi degeneramiento, Kevin, entonces usted puede, digamos, analizar esto a partir de la lógica que yo le planteo. Pero ya después miramos a ver, o en una tarea que les tengo para que hagan con Marco, entonces ustedes pueden analizar qué pasa cuando las cosas están cuasi degeneradas. Por ejemplo, en el problema de calcular la estructura, la corrección a la estructura fina, la corrección a la estructura hiperfina, etcétera, etcétera. Entonces, en este momento estamos haciendo teoría perturbativa no degenerada. Se llama Non-Degenerate Perturbation Theory. Ya después, entonces, analizamos su pregunta. ¿Listo, Kevin? Listo, profe, gracias. Bueno, entonces, tenemos acá nuestros autovalores, E más menos. Esto es igual a EG más E sobre 2 más o menos la raíz de gamma al cuadrado, ¿cierto? Más E sub G menos E sub E sobre 2 al cuadrado, por ejemplo, ¿cierto? Bueno, muy bien.
Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar este chisme de acá. Entonces, esto nos queda como E sub G más E sub E sobre 2 más o menos la raíz de E sub G menos E sub E sobre 2 al cuadrado factor de 1 más gamma cuadrado sobre E sub G menos E sub E sobre 2 al cuadrado, ¿cierto? Entonces, listo, esto nos queda como E sub G más E sub E sobre 2 más o menos E sub G menos E sub E sobre 2 por la raíz de 1 más gamma al cuadrado sobre E sub G menos E sub E sobre 2 al cuadrado. Muy bien, entonces, en el caso particular en el que gamma sea muy pequeño comparado con ese denominador que hay, que es E sub G menos E sub E sobre 2, ¿cierto? En ese caso particular, pero si ustedes quieren ver esto, digamos, para que no vayan a comparar cuadrados, sino que comparen las cosas linealmente, sería gamma sobre E sub G menos E sub E sobre 2, todo al cuadrado, ¿cierto? Muy bien. En el caso que gamma sea muy pequeño comparado con esta diferencia, o con cada una de estas, pues, si es del mismo orden de magnitud, más no están muy cerca, como decía el compañero Kevin. Entonces, supongamos que la escala de magnitud de gamma sea de los microelectronvolts. La escala de magnitud de E sub G sea de los milielectronvolts y de E sub E también. Donde E sub G y E sub E, esa diferencia es relativamente grande, ¿cierto? En comparación con gamma también, ¿sí o no? La escala del orden de magnitud de la escala. La diferencia sigue estando en milielectronvolts, pero gamma está, por ejemplo, en microelectronvolts. Entonces, nosotros podemos hacer acá una expansión de Taylor, ¿sí o no? Y decir que entonces esto es aproximadamente igual a E sub G más E sub E sobre 2 más o menos E sub G menos E sub E sobre 2 que multiplica a 1 más un medio, ¿cierto? De gamma cuadrado sobre E sub G menos E sub E sobre 2, ¿cierto? Este 2 con este 2 y esto nos da E sub G más E sub E sobre 2 más o menos E sub G menos E sub E sobre 2, ¿cierto? Entonces, esto sería acá más o menos también, porque eso es un signo más, gamma al cuadrado, esto me faltó acá al cuadrado, ¿cierto? Muy bien. Entonces, premultiplicando a este de acá, ahora sí, si premultiplica a este de acá, entonces simplemente queda E sub G menos E sub E. ¿Listo? Entonces, ¿cómo queda esto? Vamos a ver, para signo más, yo cojo el signo más, entonces se va E sub E con menos E sub E, ¿cierto? Entonces da E sub G más gamma al cuadrado sobre E sub G menos E sub E, ¿sí o no? Ahora, si yo cojo el signo menos, con el signo menos, esto me daría, se va E sub G con E sub G, ¿cierto? Y me queda, entonces, esto me queda como E sub E, ¿sí o no? Más gamma al cuadrado
sobre E sub E menos E sub G. Entonces, básicamente, digamos que ¿cuál es la moraleja de esto? Los nuevos autovalores que serían E sub más y E sub menos, digamos que escribamos esto acá así. Escribamos esto como E sub más y E sub menos. Estos nuevos autovalores son los antiguos autovalores E sub G y E sub E, ¿cierto? Más una corrección de orden de gamma al cuadrado, dividido por la diferencia de energías. Por eso hay que hacer una teoría diferente cuando las energías están cuasi degeneradas, ¿cierto? Se llama quasi degenerate perturbation theory. Ahora, esta corrección que yo les estoy mostrando acá es una corrección en qué orden de este parámetro de acoplamiento. Esta es una corrección de segundo orden, ¿sí o no? En ese parámetro de acoplamiento. Nosotros vamos a ver que esto corresponde a teoría perturbativa de primer orden. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa acá. Este parámetro de acoplamiento, que es el parámetro que rompe la simetría, ¿cierto?, del sistema y que básicamente que implica que nosotros tengamos que rotar la base para poder escribir el Hamiltoniano de forma diagonal. Este parámetro de acoplamiento lo vamos a llamar, de ahora en adelante, la perturbación. The perturbation. Y nosotros vamos a poder corregir los autovalores debido a la perturbación. Antes de la perturbación, los autovalores simplemente son E sub G y E sub G, ¿cierto? Pero después los nuevos autovalores debido a la perturbación los vamos a poder escribir como una serie, ¿cierto? Como una suma infinita de correcciones en diferentes órdenes de perturbación, ¿cierto? Como vamos a demostrar. Muy bien. Si nosotros volvemos al Hamiltoniano original, esta parte del Hamiltoniano de acá, chicos, es la parte que contiene la perturbación, ¿cierto? Digamos, en la estructura formal, típicamente nosotros llamamos a esta parte, lo llamamos H', que es la parte perturbada. Y esta de acá, que es a la parte que sí le conocemos los autoestados precisamente y que la podemos escribir de forma diagonal, vamos a llamar la parte no perturbada y la escribimos como H sub 0. Por lo tanto, estos Hamiltonianos típicamente se escriben como H sub 0 más H', donde H sub 0 es la parte no perturbada y H' es la parte perturbada, y los autovalores y los autovectores los vamos a poder escribir como correcciones, ¿cierto? Correcciones a un orden determinado de la parte perturbada, ¿cierto? Con la parte perturbada vamos a llegar a estas correcciones que tenemos acá. Y como ustedes pueden ver, esto simplemente es una expansión en series de Taylor, ¿sí o no? Eso es tomar el orden, eso es tomar los términos de orden inferior en esta raíz cuadrada de 1 más x cuadrado, ¿cierto? Y corregir los autovalores, es solamente eso. O sea, acá llegamos de una forma, digamos, un poco brute force, ¿sí o no? Para ilustrar esto con una serie de Taylor. Pero este resultado que yo tengo acá, chicos, obedece a una formalidad de la teoría perturbativa, ¿sí o no? Y nosotros podemos formalizar este procedimiento para poder hallar las correcciones a los autovectores y a los autovalores para cualquier Hamiltoniano. Tampoco para cualquiera, ¿cierto? Pero entonces para un Hamiltoniano arbitrario, digámoslo así, ¿sí o no? De esta forma, yo también puedo naturalmente corregir los autoestados, ¿cierto? Correcciones a orden arbitrario de los autoestados. Listo. Entonces, por ejemplo, usted tiene el estado fundamental
a orden 0 es naturalmente con el que nosotros comenzamos, simplemente es get de G. Pero usted puede comenzar a corregir el estado fundamental a primer orden, ¿cierto? El estado fundamental a segundo orden, el estado fundamental a orden n, ¿cierto? Entonces, como una serie, ¿cierto? Como una serie perturbativa. ¿Por qué se dice perturbativa? Porque está en términos de potencias de la perturbación, ¿cierto? Entonces lo puede corregir a orden n también como potencias, como una serie de potencias en la perturbación. Lo mismo puede hacer usted con el estado excitado, en este caso. Esto es el que la primera corrección, la corrección de primer orden, la corrección de segundo orden y la corrección de orden n. En física nosotros utilizamos mucho la frase a orden lineal, to linear order o to second order. Ya saben qué significa eso, ¿sí o no? Ya saben a qué nos referimos cuando decimos listo. Entonces, to leading order. Leading order es el orden que lidera, o sea, el menor orden, ¿cierto? Porque el menor orden, digamos, va a ser el de mayor magnitud. Para que estos esquemas funcionen, es necesario que la perturbación sea pequeña para que este término de acá, en la medida que vamos aumentando el orden, se haga más pequeño cada vez, más pequeño. Las contribuciones de orden superior, digamos, sean menos relevantes en la medida que el orden aumenta. ¿Listo? Entonces, de acá, nosotros podemos enunciar teoría perturbativa independiente del tiempo. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, la estructura formal de la teoría perturbativa independiente del tiempo requiere que nosotros estemos hablando de un hamiltoniano total que se escriba como un hamiltoniano h super 0, por ejemplo, más lambda por un hamiltoniano h'. ¿Listo? De acá, entonces nosotros decimos que este hamiltoniano de acá, digamos h super 0, h super 0 is the unperturbed Hamiltonian. Y este hamiltoniano de acá, repintémoslo en amarillo. Ya les voy a explicar qué hace ese lambda ahí. Ese lambda lo pueden hacer ustedes igual a 1, pero yo lo voy a dejar simplemente para poder hacer como digamos un recuento del orden de una expansión perturbativa, ¿cierto? Entonces acabo de escribir H' is the perturbed Hamiltonian. Una pregunta que uno se hace muy a menudo es cómo yo reconozco una perturbación y un término que no es una perturbación. Entonces la respuesta es por la escala característica de energía. El término debe de ser pequeño, eso es una perturbación. Listo. Y la perturbación, uno llamar a una cosa perturbación, uno llama una perturbación. Entonces usted puede decir, no, yo no lo quiero llamar perturbación, lo voy a llamar otra cosa. ¿Por qué es importante llamarlo perturbación? Porque nosotros lo llamamos perturbación, podemos utilizar esta teoría para corregir el autovector y el autovalor. Digamos, eso es todo. Ahora, H sub 0, entonces el hamiltoniano H super 0 tiene o obedece el siguiente problema de autovalores.
Listo. Entonces, ¿qué tenemos acá? H super 0 actuando sobre un ket, por ejemplo, llamémoslo phi sub n super 0. Esto va a ser igual al autovalor super 0, ¿cierto? O sea, sin corrección, a orden 0 por phi sub n super 0. Listo. Entonces, ahora vamos a considerar este otro problema. El problema del hamiltoniano en rojo, que es el hamiltoniano total. Para el hamiltoniano H igual a H super 0 más H' por lambda. Obtenemos el siguiente problema de autovalores. Obtenemos el siguiente problema de autovalores. Simplemente tenemos H actuando sobre el ket phi n es igual a n por el ket phi n, pero nosotros no podemos determinar con exactitud el ket phi n y el autovalor en. Entonces los vamos a expresar como una serie perturbativa. Listo. ¿De dónde? En y ket phi n vienen expresados de la siguiente forma. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, tenemos que en puede ser expresado como en super 0 más lambda por en super 1 más lambda al cuadrado por en super 2, ¿cierto? Más otras correcciones. Y el ket de phi n, entonces va a ser el ket de phi n super 0 más lambda por el ket de phi n super 1 más lambda cuadrado por el ket de phi n super 2 más otras correcciones, ¿sí o no? Bueno, muy bien. Entonces vamos a reemplazar estos acá y el hamiltoniano H lo vamos a reemplazar en esta ecuación de acá. Vamos a obtener lo siguiente. Tenemos H super 0 más lambda por H prima. Entonces, actuando sobre quién? Va a actuar sobre esta serie de acá. Sobre phi sub n super 0 más lambda por el ket de phi sub n super 1 más lambda al cuadrado por el ket de phi sub n super 2 puntos suspensivos igual a esto es un embolate, chicos, entonces necesito que estén ahí pendientes. E sub n super 0 más E sub n super 1 por lambda más lambda cuadrado por E sub n super 2 más puntos suspensivos, ¿cierto? Por esto mismo de acá, phi n super 0 más lambda por phi n super 1 más lambda cuadrado por phi n super 2 más puntos suspensivos, ¿cierto? Muy bien. Entonces vamos a expandir todo lo que tenemos ahí. Listo. Muy bien. Entonces,
A ver, vamos a considerar solamente los términos que nos den del orden de lambda al cuadrado, ¿ok? En esta primera parte de acá, entonces nos da h sub 0 por phi, actuando sobre phi n super 0, ¿cierto? Entonces h super 0 por phi n super 0. Este es del orden de lambda a la 0, ¿sí o no? Nos da h super 0 por lambda, ¿cierto? Actuando sobre phi sub n super 1 y más lambda cuadrado por h super 0 actuando sobre phi sub n super 2, ¿cierto? Muy bien, ahora entonces vamos a mirar los términos de orden lambda y lambda al cuadrado con h'. Entonces h' actuando sobre phi sub n super 1, ¿sí o no? Ah, no, super 0, perdón, porque esto sería del orden de lambda, ¿cierto? Más lambda al cuadrado, ¿cierto? Por h' actuando sobre phi sub n super 1. La h' no actúa sobre phi sub n super 2 porque haría el orden de lambda al cubo. Y vamos a considerar solamente los términos de orden lambda al cuadrado. Ustedes pueden naturalmente, y de hecho eso se utiliza mucho en los trabajos de grado y cuando están haciendo sus tesis, papers, etcétera, se utiliza mucho tratar con órdenes superiores, ¿cierto? Hay fenómenos que solamente se ven a tercer orden, ¿cierto? Polarizaciones en teoría electrodinámica, etcétera, etcétera. ¿Esto va a ser igual a quién? Entonces acá miramos a ver quiénes son los que están en orden de lambda al cuadrado, ¿cierto? Muy bien. Entonces tenemos E sub 0 por phi sub n super 0, E sub n super 0, phi sub n super 0 más, tendríamos lambda por E sub n super 1, ¿cierto? Por, no, phi sub n super 0 todavía. O sea, este con este, ¿cierto? Por el que es de phi sub n super 1 más lambda cuadrado por n super 0 por phi n super 2, sí o sí. Entonces ahora con este. Entonces este de acá por phi sub n super 0, entonces más lambda por e sub n super 1 por phi sub n super 0 más lambda al cuadrado, ¿cierto? Por e sub n super 1 phi sub n super 1 más lambda cuadrado e sub n super 2 por phi sub n super 0, ¿cierto? Eso es lo que nosotros tendríamos ahí. Si consideramos solamente los términos, ¿cierto? De orden 2. Ahora vamos a hacer una cosa. Vamos a pasar todo para un solo lado y lo vamos a igualar a 0, ¿cierto? Entonces vamos a utilizar la condición de la superposición no trivial igual a 0, por lo tanto cada uno de los coeficientes de la superposición debe ser 0. Entonces en un solo lado agrupamos, por ejemplo, todo lo que tenga lambda, ¿sí o no? Todo lo que tenga lambda a la 0, entonces ¿quién tiene lambda a la 0 acá? Entonces tiene h super 0 por phi sub n super 0, ¿sí o no? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Y acá este no tiene lambda, este de acá, ¿cierto? Sería como menos en super 0 por el que es de phi n super 0, esto por lambda a la 0, por ejemplo, ¿cierto? Por eso es que colocar a dos lambda es importante, si no le ponen una embolatada, pero del signo. Entonces ahora, los términos que tienen lambda. Entonces en el lado izquierdo de la ecuación está h
super 0, ¿cierto? Actuando sobre el ket phi n super 1 más h' actuando sobre el ket phi n super 0 menos los del lado derecho de la ecuación. Sería n super 0 por phi n super 1 menos n super 1 por phi n super 0, ¿cierto? Esto por lambda, ¿sí o no? Ahora hagámoslo en amarillito, pues. Los que multiplican a lambda al cuadrado más. Del lado derecho tenemos acá a este man. Tenemos a este man, ¿sí o no? Entonces tenemos a h super 0 actuando sobre el ket phi n super 2 más h' actuando sobre el ket phi sub n super 1, ¿cierto? Menos, acá hay varios lambda al cuadrado. Está n super 0 por phi n super 2. Menos n super 1 phi n super 1 menos n super 2 phi n super 0. Listo. Y esto acá naturalmente queda multiplicado por lambda al cuadrado, ¿cierto? Eso sí, y esto es igual a 0, naturalmente. Eso significa que nosotros tenemos la siguiente superposición. Tenemos, por ejemplo, c sub 0 por lambda a la 0, ¿cierto? En azul tenemos en blanco c sub 1 por lambda a la 1, ¿cierto? Y en amarillo tenemos c sub 2 por lambda a la 2. Bueno, muy bien. Entonces, esto implica que para que la solución de esto sea no trivial, cada una de estas constantes tiene que ser igual a 0, ¿cierto? Entonces, de acá, digamos, el primer resultado sería que esto es igual a 0. Por lo tanto, obtenemos ecuación 1, ¿sí o no? La ecuación 1 sería h super 0 por el que es de phi n super 0 igual a n super 0 por el que es de phi n super 0. Bueno, esto naturalmente es el problema no perturbado, ¿cierto? Vamos con la que viene del color amarillo. Listo. Del color amarillo, pues básicamente vamos a tener lo siguiente. H0 por phi super 2 más H' por phi super 1. Entonces H0 por phi super 2 más H' por phi super 1. Ese es una cosa. Sí. Muy bien, entonces esto sería E sub n super 0 phi n super 2, porque ambas combinadas. Estaríamos hablando acá de la... Ah, no, no, espera un momentico. No, que me confundí acá. Ah, es que yo necesito hacer la blanquita. Estoy haciendo es la otra. Es la blanquita. Entonces,
¿Qué tenemos acá? Tenemos h super 0 phi super 1 más h' por phi super 0 esto tendría que ser igual a en por phi super 1 e super 0 por phi super 1 menos e super 1 por phi super 0. ¿Listo? Entonces, n super 0 por phi super 1 por n super 1 por phi super 0, ¿cierto? Muy bien, y tercero, ahora sí. Entonces quedaría como h0 phi super 2, h' phi super 1, ahora sí, h0 phi super 2 más h', el que es de phi super 1, ¿sí o no? Esto tiene que ser igual a E0, bueno, entonces simplemente, esto es algo, esto está cruzado. E super 0 phi super 2 más E super 1 phi super 1 más E super 2 phi super 0. Listo. Bueno, muy bien. Entonces ahora vamos a proyectar la ecuación 2. Vamos a proyectar la ecuación 2, ¿cierto? Sobre, proyectemos la ecuación 2 sobre el ket phi n. Listo. Phi n super 0. Entonces, proyectamos la expresión 2 sobre este bra. Realmente se dice sobre el ket. La proyección se entiende que hay que hacerlo sobre el bra, ¿cierto? Sobre phi sub n super 0. Eso significa que esta ecuación de acá, entonces hay que sacarle el bracket acá con phi n super 0, ¿cierto? A cada término de estos. Muy bien. Entonces el primer término, vamos a ver cómo nos da. El primer término, esto es phi sub n super 0, bracket con phi sub n super 0 del hamiltoniano h super 0, ¿cierto? Más, no, un segundo. Esto es el hamiltoniano h super 1, ¿cierto? Perdón, el estado phi super 1, ¿cierto? Más, que estará en blanquito. Vieron los colores. Seguro que para eso después no confundirse. Más, a ver, el bra de phi sub n super 0 con phi sub n super 0 de h' acá, ¿cierto? Listo, muy bien. Y entonces al otro lado, ¿qué tenemos? Al otro lado tenemos n super 0. El bracket con este va a dar 0, ¿cierto? Por la ortonormalidad. Y el bracket con este no. ¿Sí o no? Bueno, muy bien. Entonces, lo que nosotros vamos a tener es que esto va a ser igual a en super 1 por el bracket entre phi n super 0 y phi n super 0, ¿cierto? Esto a cada uno.
¿Sí o no? Esto acá es un problema de autovalores. Esto da n super 0 por el bracket entre phi n super 0 y phi n super 1. Para poder que esto se pueda escribir como una superposición, estos tienen que ser ortonormales. O sea que esto vale 0, ¿sí o no? Y de acá nosotros obtenemos una expresión para la corrección a primer orden de la energía, que simplemente es el bracket entre phi n super 0 y phi n super 0, ¿cierto? Entonces, sabiendo, podemos escribir la energía conociendo la perturbación y el autoestado de H super 0, ¿cierto? Esa es la primera corrección, la corrección de primer orden a los autovalores. Listo. Bueno, muy bien. Entonces ahora vamos a volver a la expresión 2, de donde habíamos partido, esta expresión 2, y vamos a colocar todo lo que tiene phi n super 1 en un lado y phi n super 2 en otro lado. ¿Eso qué significa? Voy a coger y voy a pasar este de acá, lo paso para acá, y este de acá lo paso para acá, ¿cierto? O sea que me queda H0 phi 1 menos E0, ¿cierto? Phi 1. Listo. Entonces, de la expresión 2, me queda H super 0 menos E sub n super 0 por phi sub n super 1. Regálame un segundito, chicos, ya me cumplió el tiempo por un segundo. Y esto acá, entonces, ¿cómo me queda? Paso este H' para el otro lado y me queda menos H' phi super 0 más E super 1 phi super 0, ¿cierto? Entonces, esto me quedará como algo, como menos H' menos E sub n super 1, que ya la conozco, esta es la corrección de primer orden de energía por phi sub n super 0. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a expandir este ket de acá, lo vamos a expandir como una superposición de los kets no perturbados para diferentes números cuánticos n. Listo. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Phi super sub n super 1 lo voy a expresar como la superposición para m diferente de n, muy importante porque estamos en Non-Degenerate Perturbation Theory. Una constante acá c sub mn, ¿cierto? Por phi sub m super 0. Entonces, la superposición de un conjunto de autoestados del hamiltoniano no perturbados. Listo. Y vamos a reemplazar, entonces digamos que esta expresión de acá, llamémosla la expresión 2, y esta expresión de acá, llamémosla la expresión 1. Entonces reemplazamos 2 en 1, ¿cierto? Reemplazamos 2 en 1 y entonces obtenemos lo siguiente. Tenemos H super 0 menos EN super 0 por la superposición para M diferente de N de C sub Mn phi sub N, phi sub M super 0, ¿cierto? Entonces, esto sería igual a la suma, igualemos esto acá abajo para que nos quepa. Esto es igual a la suma para M diferente de N de C sub Mn por H super 0, actuando sobre el quiet phi M super 0 menos En super 0 por la suma
sobre m y n, pero para m diferente de n, de c sub mn, el que es de phi m super 0, listo. Entonces, y esto acá básicamente es la suma sobre m y n para m diferente de n de c sub mn por e sub m super 0 por el que es de phi m super 0, sí o sí. Y esto me da, entonces acá me faltó este menos en super 0 por la suma sobre m diferente de n de cmn por el que es de phi m super 0. Esto me va a dar igual a la suma sobre m diferente de n de c sub mn em super 0, ¿cierto? Menos en super 0, por eso los valores, estos autores no pueden estar degenerados por el que es de phi m super 0, y esto sería igual a el lado derecho que era menos h', ¿cierto? Menos n super 1 por el que es de phi n super 0. Listo, muy bien. Entonces ahora vamos a proyectar esto sobre otra base, ¿cierto? Entonces proyectamos, digamos que esta es la ecuación 3. Entonces proyectamos, ya va a acabar, chicos, un segundo, proyectamos la ecuación 3 sobre la base phi sub L super 0, ¿cierto? Es como nos queda esto. Esto nos va a quedar como, acá estaríamos, entonces en esta primera parte sería la suma para m diferente de n de c sub mn em super 0 menos en super 0 por el bracket entre phi sub L super 0 y phi sub m super 0, y esto al otro lado quedaría como menos, ¿cierto? El bracket entre phi sub L super 0 y phi sub n super 0 de h', ¿cierto? Más e sub n super 1 por el bracket entre phi sub L super 0 y phi sub n super 0. Listo. Y esto naturalmente nos da un delta de NL. Listo. Segundo, chicos. Bueno, muy bien. A ver qué podemos hacer acá. A ver. Vamos a... Este de acá también nos va a dar un delta. Pues es un delta de ML, ¿cierto? M y N no pueden ser iguales, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, acá L no puede ser igual a N, ¿cierto? Entonces, o M es igual a L o N es igual a L, pero los dos no pueden ser iguales a L, ¿sí o no? Si escogemos M igual a L, este término de acá va a ser. Y entonces nos queda acá la suma sobre N de C sub Ln, ¿cierto? No, yo no estoy sumando sobre N, estoy sumando solamente sobre M. Entonces nos queda, acá nos queda entonces C sub Ln, ¿cierto? Que multiplica a E sub L super 0 menos E sub N super 0, ¿sí o no? Y esto es igual acá a menos
el bracket, este bracket de acá, entre phi sub L super 0 y phi sub n super 0 de h', de donde nosotros podemos despejar este coeficiente, ¿cierto? Este coeficiente de acá, ¿cómo nos va a quedar? Nos va a quedar c sub ln, va a ser igual, quitamos este signo menos, cambiando el signo menos en el otro lado, ¿cierto? Esto nos va a quedar como el bracket entre phi sub L super 0 phi sub n super 0 dividido e sub n super 0 menos e sub L super 0, ¿cierto? Este es el coeficiente de la expansión, lo podemos hallar de esta forma. Y ahora vamos a retornar a la expansión, entonces vamos a mirar que nosotros podemos entonces expresar el estado de forma perturbativa, ¿cierto? Entonces acá lo que estamos haciendo es que estamos expresando la corrección de primer orden como una superposición de estos diferentes autoestados no perturbados, ¿cierto? Y entonces ahí ya obtenemos la corrección de primer orden para el ket, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nos va a quedar si nosotros reemplazamos acá? Entonces nos queda así la corrección de primer orden. La corrección de primer orden al estado queda dada por, entonces, el ket de phi sub n super 1, cuando nosotros reemplazamos este coeficiente acá, el que acabamos de hallar, entonces esto queda como la suma, ¿cierto? Sobre m para m diferente de n. Acabo de volver a utilizar, digamos, este de acá, entonces esto es el bracket entre phi n, perdón, entre phi m super 0 y phi n super 0 de la perturbación. Entonces acá la perturbación me permite hallar ese coeficiente de expansión, ¿cierto? Dividido la diferencia de las energías no perturbadas entre los autoestados por el ket de phi m super 0. Entonces acá estoy haciendo una superposición sobre todos los estados no perturbados para hallar la corrección de primer orden para el estado. Ahora, para terminar, nosotros, mediante este formalismo de teoría perturbativa, independiente del tiempo, deberíamos de reproducir este resultado que nosotros tenemos acá. Claramente, esta corrección no se puede obtener con teoría perturbativa de primer orden. Después vamos a ver, eso es una cosa parecida a lo que uno ve en el efecto Stark, ¿cierto? El efecto Stark convencional, la corrección de primer orden al campo eléctrico para los autoestados en el efecto Stark es cero, ¿cierto? También hay una corrección llamada el efecto Stark lineal, pero típicamente en algunos fenómenos la corrección de segundo orden es la que juega un papel importante, porque la corrección de primer orden debido a paridad, ¿cierto? Eigenstate of parity, alguna cosa va a dar cero, ¿cierto? Y una simetría, esa corrección de primer orden da cero, pero ya la corrección de segundo orden no, como en el caso de este átomo de dos niveles. Entonces, esa sería, digamos, que una última cosa que uno podría hacer como para completar, digamos, dime. Uno podría escribir también ese, arribita, ese término, el término del elemento de matriz, por favor, arribita, si puede ser ahí. Ese elemento de matriz lo puede escribir uno como SUN super 1, ¿cierto? ¿Cuál? Ese elemento de matriz. Ah, sí, sí, exactamente. Ok. Bien. Esta es la corrección de primer orden de la energía, ¿sí o no? Entonces, y entonces la corrección de segundo orden a la energía
Es básicamente, nosotros podemos partir de esta ecuación de acá. A ver, tendríamos una cosa por acá. Esta ecuación que yo tengo acá, ¿cierto? La puedo proyectar, esta de acá, la puedo proyectar sobre phi sub n super 0, ¿cierto? Entonces voy a mirar a ver qué se me cancela acá. Este se me va a cancelar, ¿cierto? Por la ortogonalidad entre phi sub n super 2 y phi sub n super 0. Este se me va a cancelar por la ortogonalidad entre phi sub n super 1 y phi sub n super 0, pero este no. Ah, no, perdón. Este de acá no se me va a cancelar, pero este de acá sí. Por la ortogonalidad entre phi sub n super 2 y phi sub n super 0. Por lo tanto, simplemente me va a quedar lo siguiente. Un segundo. Es que yo etiqueté esto como no era, pero estaba confundido. Chicos, disculpen. Este debe ser acá, phi sub n super 0. O sea que este no se me cancela, ¿cierto? Porque estos son el mismo estado. El que se me cancela es este. El bracket entre phi sub n super 0 y phi sub n super 2 es 0. Por lo tanto, entonces acá yo podría simplemente escribir E sub n super 2 igual, ¿cierto? A este bracket de acá. A ver, esta es la ecuación acá. Entonces, este de acá va a dar 0, ¿cierto? Porque si yo aplico acá phi sub n super 0, esto sobre un problema de autovalores, sale E sub n super 0 para afuera y queda el bracket entre E sub n super 0 y E sub n super 2, que es 0, ¿cierto? Entonces, en últimas, yo simplemente voy a tener que E sub n super 2 es el bracket entre E sub n super 0 y E sub n super 1 de H', ¿cierto? Muy bien. A partir de esa tercera ecuación. Esto sería E sub n super 1 acá, phi sub n super 2 y acá sería H', ¿cierto? Entonces, esta corrección queda en términos del hamiltoniano de la perturbación. Bueno, pero nosotros, entonces sabemos que podemos expandir E sub n super 1, ¿cierto? Entonces, pues, procedemos a expandir. Esto me queda como phi sub n super 0 H', entonces acá me queda como la suma para m diferente de n de c sub mn, ¿cierto? Phi sub m super 1, sí o sí. Muy bien, entonces acá esto me va a quedar como, saco esto para afuera, y a ver, esto me quedaría como la suma sobre m diferente de n. Nosotros ya sabemos cuánto vale c sub n, c sub mn, entonces ahora lo calculamos. Esto era phi sub m super 0, phi sub n super 0, ¿cierto? H', entonces acá este bra de phi sub n super 0 H' queda actuando sobre este phi sub m super 0, perdón, super 0. Esto queda como phi sub n super 0 H', phi sub m super 0 dividido E sub n super 0 menos E sub m super 0, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces acá tenemos la corrección de segundo orden, que convencionalmente, como este es el mismo, estos brackets, estos elementos matriciales son iguales, pero conjugados el uno con el otro. Entonces, convencionalmente esto se escribe como la suma sobre m diferente de n, ¿cierto? De la magnitud de phi sub m super 0, el bracket entre phi sub m super 0 y phi sub n super 0, de la perturbación H' al cuadrado, dividido E sub n super 0 menos E sub m super 0, ¿cierto? A partir de esta corrección de segundo orden a la energía, yo puedo ver claramente la corrección, que la corrección coincide
con esta expansión de Taylor que nosotros hicimos ahorita. Ese bracket, cada uno de esos brackets va a dar gamma. Bracket multiplicado por bracket da gamma al cuadrado. Y dividido la diferencia de los autoestados, ¿cierto? Entonces, en el caso para es un más, entonces estoy sumando, ¿cierto? Sobre todos los otros que no sean E sub G. ¿Sí o no? Entonces, ¿cuántos hay? Simplemente excited. Y acá estoy sumando sobre todos los otros que no sean E sub E. ¿Cuántos hay? Simplemente ground. Entonces, esto se puede reproducir perfectamente a partir de este formalismo para la corrección de segundo orden a la energía. Entonces, esto es básicamente lo que hay para decir de teoría perturbativa independiente del tiempo. Hay mucho más para decir de teoría perturbativa dependiente del tiempo, ¿cierto? Entonces, next, no el lunes, porque el lunes tenemos que terminar el teorema de Wigner-Eckhart, que lo dejamos pendiente. Yo quise hacer esto hoy para un trabajo que le voy a enviar a algunos de ustedes para que lo puedan ver el fin de semana. Pero, entonces, next. ¿Qué queda next en Perturbation Theory? Next in Perturbation Theory. Queda quasi-degenerate perturbation theory, ¿cierto? Y queda esta vaina es muy importante. Time dependent perturbation theory, ¿cierto? Listo, entonces esto nos queda pendiente. Yo les animo a que le peguen una miradita a una cosita, que le peguen una miradita a... Hay una cosa que típicamente no se enseña en los cursos de mecánica cuántica, pero yo se los quisiera enseñar por lo menos una clasecita porque esa es una de las, bueno, es mi área más importante de investigación. Les voy a enseñar en una clase de mecánica cuántica y voy a pedirle el favor a Marco que les haga 2 ejercicios importantes de esto. Yo los voy a pasar solucionados a Marco naturalmente, pero son ejercicios complicados. Que les enseñe algo sobre funciones de Green, sobre propagadores y correladores en sistemas de muchas partículas. Entonces quiero que de pronto le peguen una miradita a esto. Busquen qué es Linear Response Theory. En Cube Formalism. Listo. Péguenle una buscadita a esta vuelta para saber qué es esto. Listo. Esto es lo primero. Lo segundo, busquen qué es, si de pronto no se los enseñaron en electrodinámica, peguen una buscadita de esto. Busquen retarded en advanced Green's functions. Y repasen de su capítulo de dinámica cuántica, repasen el time ordering operator. En mecánica, en teoría cuántica de campos, básicamente yo puedo dividir la teoría de campos según la forma como sucede un evento temporal en 3 paradigmas fundamentales, ¿cierto? Entonces, field theory, 3 cosas importantes. Entonces, field theory, naturalmente quantum field theory, pues, porque pues esto en teoría clásica no creo que pueda hacer. Entonces, esto se puede dividir en Feynman contour. Matsubara contour. Y en una cosa que se llama Keldysh Schwinger contour.
Básicamente, la diferencia entre estos tres paradigmas de teoría cuántica de campos para pensar en cómo suceden las cosas en un horizonte temporal, ¿cierto? Entonces, es la siguiente. Feynman es contorno unidireccional, que ese es el típico que se trabaja en alta energía, aunque en alta energía también a veces se trabaja Matsubara, pero es raro, ¿cierto? Entonces, de acá es de donde se desprende, digamos, la siguiente afirmación. La teoría cuántica de campos, la más compleja y la más difícil es esta. ¿Sí o no? Que es la teoría cuántica de campos por fuera del equilibrio. Esto es realmente complicado. ¿Sí o no? Hay una simplificación para esto que se llama Kadanoff Bain Equation of Motion, ¿cierto? Pero esto tiene muchas formas de verse. Este contorno es un contorno unidireccional en el tiempo. Este contorno de Matsubara es un contorno periódico en tiempo imaginario. Y este contorno de Keldysh y Schwinger es un contorno bidireccional en el tiempo, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, los operadores de Time Ordering Operator en cada uno de estos tres contornos actúa de manera muy distinta, ¿cierto? Eso es lo que hace a esto realmente complicado, ¿cierto? Es una teoría que se utiliza mucho en materia condensada, básicamente. Entonces, acá vamos a tener procesos que se llaman forward in time y backward in time. Por eso es que calcular una correlación en el contorno de Keldysh es pero tan complicado, ¿cierto? Bueno, muy bien. Que pasen una feliz tarde. Si Marco no se presenta, me avisan, por favor, para yo hacer algo. Listo, hacemos una actividad o lo que sea. Bueno, chicos, hablamos pues. Feliz fin de semana. Profe, hola. Hasta luego, profe. Yo, Carlos, ¿bien o no? Bien, profe, pues sí nos vamos a reunir ahorita o... Ah, ¿verdad? Hagámoslo de una vez. ¿Usted tiene sueño? No, pues yo estoy bien. De pronto Ah, usted sí está muy agotado, ¿ok? ¿cómo? De pronto usted sí está muy agotado porque usted es el que habla ahí toda la clase, entonces... Sí. ¿Qué me quiso decir? ¿Carretudo o qué? No. Mentiras, todo bien, viejo. Entonces yo, sí o no, Adrián, prácticamente. Oiga, ya usted tiene preguntas. No, profe, no. No, ya me voy. Hágale. Si no para abrir el espacio, pues, para yo saber. Listo. No, sí, hágale, profe, pues ahí estamos hablando. Feliz fincho. Hablamos. Todo bien. Chao. Vea, Carlos, la cosa es muy sencilla. Le voy a preguntar una cosa. Pate un momentico, yo pauso el video para poder pegar un grito que necesito una cosa.